Pues les agradecemos muchísimo estar hoy aquí esta tarde y en respeto a los que ya pudieron llegar a pesar de la lluvia, y ya está aquí Ana María. Es como dicen, cuando no llega la luz, prende una vela y llega la luz. Pues sirve que empiezo presentándoles quién es Ana María, la doctora Ana María Videgaín. Es doctora por la Universidad de Lovaina, especialista, doctora en Historia por la Universidad de Lovaina, militante de la Acción Católica. De hecho, su tesis doctoral fue la influencia de la Acción Católica en Latinoamérica a partir de principios de finales del 19 hasta el 1955. Justo todo, por favor, pásenme. Estamos aquí presentando a su mamá, Ana María. Participó en varios movimientos populares, movimientos de la Iglesia Católica, tanto en Colombia, tanto en Uruguay como en Colombia, y actualmente es profesora investigadora de la Universidad de Miami. Eso es como a grandes rasgos, y también colaboradora de el CEVITEPAL y la Escuela Social del CELAM, y es a partir del CELAM que surge precisamente la idea de este libro. Aprovecharemos también para que nuestros dos presentadores, un especialista en pastoral y un historiador, se nos presenten en lo que llega Ana María. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Soy Jaime Lainez Potisek. Estudié teología hace ya algún tiempo. He participado en procesos eclesiales, pastorales, en comunidades, en grupos creyentes, más o menos vinculados a la iglesia, pero siempre vinculados a una profesión de fe en la historia. Entonces participó en eso. Conocí a alguno de los testigos que no está aquí, ¿no? Personalmente, a Pepe Yaguno, porque fui mi sacerdote ordenado en lo que era el Vicariato Apostólico de la Tarahumara, hoy diócesis, hace ya 25 años, ¿no? Y luego he estado aquí en México, pues participando en diversas instancias de formación, capacitación, de reflexión, en espacios eclesiales, y colaboro desde hace tiempo en el Centro Antonio Montesinos, en el CAM. Justo una organización de la sociedad civil fundada en 1979 en el contexto de la Tercera CELAM en Puebla, con el objetivo de acompañar comunidades eclesiales en su reflexión de fe, articulada con la dimensión sociopolítica e histórica. ¿Qué más? Colaboro aquí en el IMDOSOC, en diversos espacios formativos, y pues nada más, y con mucho gusto estoy aquí para compartir pues algunas reflexiones que me suscitó el libro. Ana María, mucho gusto. Bueno, mucho gusto. ¿Qué tal? Hola. Disculpen, pero muy bien. Pues Ana María, les hicimos una presentación más o menos a grandes rasgos de que eres doctora en Lovaina, uruguaya, y que has estado participando también en el CELAM y que trabajas en la Universidad de Miami. Vamos a presentar, y bueno, si cualquier otra cosa que hayan visto también, tu hija que nos haya, o tu nieta, es tu hija, ¿verdad? Es tu hija. Que podamos añadir, pues con mucho gusto nos lo dicen, y le vamos a pedir a Yves Solís también que se nos presente. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo soy historiador. Tuve el gusto de conocer a Ana María hace ya 7 años en la Ibero, cuando estuvo presentando su trabajo sobre
las mujeres religiosas en América Latina, uno de los proyectos que menciona también aquí. Yo he de ser como la quinta generación de Seila, donde también estuvo Ana María involucrada, trabajando. Y pues para mí es un enorme placer poder presentar este libro, sobre todo porque aquí está la generosidad de Ana María Videgaín de trabajar con investigadores reconocidos, pero también con jóvenes investigadores, ¿no? Entonces, la verdad, pues muchas gracias, Lucía, por la invitación, muchas gracias, Ana María, por la oportunidad, y pues espero que en base a lo que les comentamos puedan disfrutar ustedes la lectura tanto como nosotros la hemos disfrutado. Pues Ana María, que tenías también un PowerPoint, ¿verdad? Aquí está la computadora, a lo mejor se la podemos acercar. Guillermo, ¿tiene que estar allí o se la podemos poner en...? Sí, este es un... Igual puedo empezar contándoles pues a lo que habíamos ido. Pero esto no sé si... ¿No hay más? Pero no sé si estoy segura. No, voy a contarles, lástima. ¿Qué se cuenta? No, tenía que decir obispo. No hay ninguna que diga obispo. Bueno. No sé que estaba ahí porque la vimos, pero tal vez con el... Se me perdió en el... Arriba, obispos patria grande, presentación. De Fayula, sí, la primera. Sí, pero tal vez primero, antes de mirar el PowerPoint lo hicieron las personas que colaboraron conmigo. En realidad yo creo que sí, lo que decía Ives, a mí me gusta trabajar con los colegas, tanto los mayores, de los cuales aprendo, pero también aprendo mucho con los jóvenes. Y este trabajo es realmente fue un trabajo colectivo, pues es un trabajo colectivo, pues una colectánea, ¿no? de 21, donde hay 21 capítulos. Pero también me ayudaron en la edición un grupo de investigadores que trabajan conmigo en la Universidad Internacional de la Florida. Yo les voy a leer algunas preguntas que después de haber leído estas 21 capítulos me surgieron. ¿Cómo hablar del amor de Dios a personas que viven con tantas carencias materiales y espirituales? ¿Cómo despertar las conciencias de tantos bautizados que tienen las capacidades, conocimiento y responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado sobre esta imperiosa necesidad de terminar con tanta miseria, tanta injusticia que clama al cielo y que es productora de violencia institucionalizada? ¿Cómo lograr una promoción solidaria?
¿Cómo anunciar la buena nueva cuando existen tantos desequilibrios y algunos tenemos tanto y otros tan poco? ¿Cómo lograr un trabajo concertado y armónico de los diversos agentes pastorales para iluminar la fe de nuestros pueblos superficialmente evangelizados, para madurarla y comprometerla con el fin de una vida digna y segura para todos? ¿Cómo el mensaje evangélico transmitido históricamente por la Iglesia se inserta en la historia y acompaña la actual transformación del continente? ¿Cómo nuestra experiencia de fe encarnada en esta realidad, formada por pueblos diversos y enriquecidas por el natural mestizaje biológico y cultural, dialoga y aporta al caminar de la Iglesia Universal en su búsqueda de fidelidad al mensaje de Jesús? ¿Cómo por María y toda la riqueza de la religiosidad popular e inculturada llegamos a Jesús? Estas preguntas y reflexiones se las hacían algunos obispos latinoamericanos hace medio siglo y me consta que sigue preocupando a muchos. La continuidad es la que nos llama a mirar el pasado para encontrar las realizaciones, promesas y dificultades del presente y así, con más elementos, mirar el futuro. Desde siempre, reflexionar sobre la marcha de la Iglesia ha sido su principal pedagogía, porque somos en la fe, por el camino que nos abrieron los que nos precedieron. Bueno, esta es un poco, como digo, fue una iniciativa que surgió justamente con este grupo de trabajo que tengo en la universidad. Se llama una iniciativa interdisciplinaria para los estudios de las religiones latinoamericanas y la conforman estudiantes de posgrado y algunos que ya han salido pero que siguen igual vinculados con el trabajo, con ciertas investigaciones. Una de ellas fue esta. Y surgió en una conversación, van a ser 50 años de Medellín. Eso coincidió con que a mí me habían pedido que cooperara con una escuela que acababan de reabrir en el CELAM hace 2 años, la escuela social del CELAM, que dirigía en ese momento Susana Nuin, 2 o 3 años, no más. Y entonces, una de las preocupaciones que había era justamente que el tema de historia estaba bastante rezagado con relación a lo de teología y que algo habría que hacer. Entonces les propuse, le dije, mira, a mí me parece que un tema importante sería recoger las trayectorias pastorales, no los discursos, porque esos ya los teólogos lo han hecho, aunque creo que no está mal volver y analizar los documentos de Medellín y lo que ellos nos dijeron. Pero me parecía que era importante mirar cómo esos pastores que habían estado en el concilio, que habían estado en Medellín y que habían firmado el Pacto de Catacumbas, cómo habían hecho realidad esas propuestas que ellos habían firmado. Y entonces el desafío era cuáles eran esos obispos, pero además de ubicar los obispos había que ubicar a los colegas, a los historiadores. Y la otra idea que para mí era muy importante era que esto no fuera solo un trabajo historiográfico, sino que fuera el comienzo de una reflexión sobre lo que ha significado esa experiencia. Es decir, se repite con mucha frecuencia que desde Medellín, es decir, que el concilio marcó un antes y un después de la Iglesia latinoamericana. Pero me parecía que era importante trabajar, ver qué memoria real había en la Iglesia. Y las iglesias son las comunidades locales. Es decir, pienso que si no vamos a lo concreto, a los individuos, qué han hecho, cómo lo han vivido, es ahí donde creo que está la experiencia de fe, la experiencia de la comunidad, de la
en este caso, y por eso intentamos en lo posible buscar historiadores que se hubieran ya acercado al tema o que estuvieran, y sobre todo preferencialmente que estuvieran en las diócesis. Y en algunos casos nos costó bastante, es decir, yo escribí algunos mensajes a México, pero desesperados, pero no decir algunos que conocíamos, un sobrino de Alicia que tenía alguna, que estaba en Cuernavaca, por ejemplo, me parecía que era fundamental que estuviera allá en Cuernavaca, pero bueno, finalmente después y también había otra persona que yo conocía en Chiapas y que le pedí, que había escrito ya, un sacerdote que trabaja allá, un párroco, pero me dijo no puedo en este momento. Entonces por eso en el caso de México saltamos un poco esa barrera que para mí era muy importante, y que es muy importante que ojalá esto de todas maneras de alguna manera vuelva a esas comunidades, ¿no? Entonces yo por eso les agradezco mucho el esfuerzo que hoy, que la lluvia nos malogró un poco, el esfuerzo de que en México se discuta esto, y como lo digo también en la introducción, no es un trabajo terminado, no lo planteamos como un trabajo terminado, sino como el comienzo. Es decir, aparte de los 21, que fue ya mucho en un año, un poco más de un año, haber logrado ese número de autores que escribieran y que fueran e investigaran sobre esas historias. Hay otros que también hubiera sido interesantes. Teníamos el caso de por ejemplo, de un obispo que habíamos conseguido bastante documentación, de Monseñor Parra en Venezuela, pero dadas las circunstancias de Venezuela se nos dificultó mucho la comunicación, incluso la ida a Cumaná a trabajar en los archivos de este caso. Y así hay otros casos que hubieran sido importantes, pero que también, teníamos que hacer un balance un poco, aunque hay países muy grandes como México, Brasil, que tal vez están subrepresentados, hay varias personas más que serían interesantes recoger esa historia de ese periodo. Entonces es por eso de alguna manera un esfuerzo para que ojalá en cada lugar se pueda continuar, sea con lo que podamos seguir haciendo desde el CERAM, pero también ojalá fortaleciéndose ILA o experiencia similar para poder desarrollar el trabajo historiográfico. Yo les voy para no ser mucho más larga, les voy a mostrar este PowerPoint que, como les digo, y no se puede mirar. Sí, lo que pasa es que trabajamos con Mac, entonces le pusieron en PDF para que... Y bueno, y el título, Pastores, Profetas y Mártires, o sea, las figuras de muchos de ellos, ustedes saben que fueron profetas, además que nos unen muy directamente ahora una figura como Piroño. Piroño tuvo un papel muy destacado en la conversión de Romero. Romero lo señala varias veces. Y bueno, nosotros, esa parte que lo señalábamos ahí. Pero hay figuras que, la otra cosa que para nosotros fue muy, cuando estábamos ya en la redacción final, muy sorpresivo, encontrar que de 21 obispos, y bueno, digamos 20, porque uno es el Monseñor Patrick Flores de San Antonio, que lo incluimos porque es el primer obispo hispano de los Estados Unidos y da la enorme relación que él tuvo con estos obispos. Incluso él estaba en el Ecuador cuando fueron detenidos o invitados por Proaño 17 obispos. Fueron detenidos durante una reunión, es decir, en los periodos muy difíciles de los años 70, cuando los periodos de las dictaduras militares. Pero lo que decía, que una de las cosas que me llamó profundamente la atención fue que de estos 20 obispos, 4 murieron en accidentes, solo uno fue investigado. Es el caso de Monseñor Angelelli, porque en ese caso pues hay que reconocer a Kirchner que hizo hacer la investigación tarde, pero se hizo y se encontró que había sido asesinado por fuerzas del ejército.
por lo cual ahora fue declarado mártir, él junto con otras personas que lo acompañaban. Y 4 mueren asesinados, pero un obispo vivió 12 años en el exilio. Entonces, esto muestra también las dificultades por las que atravesaron estos pastores. Estamos hablando de obispos. Y la otra cosa que coincidencialmente, haciendo investigaciones en el archivo de Washington, encontré casi que de casualidad. Yo lo había visto alguna vez hace muchos años, después empecé a mandar a los estudiantes porque tengo que recuperar este documento. ¿Qué era este documento? Este documento es una visita de Estado de Carlos Lleras Restrepo, presidente de Colombia, fue quien recibió al Papa Paulo VI, y en menos de 10 meses después de Medellín va con su ministro de Relaciones Exteriores y el embajador, hay alguno que conoce algo de Colombia, con Alfonso López Miquelsen y con Pastrana Borrero, o sea, prohombres del Partido Liberal y Partido Conservador, fueron en visita de Estado a los Estados Unidos y directamente acusan a la Iglesia latinoamericana de ser marxista, de estar infiltrada por comunistas, muy directamente a Maryknoll, aunque en Colombia no tenemos Maryknoll. Y bueno, está en el contexto, yo narro ese episodio y ahí está la documentación que puede revisarse. Lo cual a mí me sorprendió mucho, es decir, y me dio bastante indignación. Porque durante más de 30 años, es decir, no quiero aquí defender para nada la política norteamericana, pero durante más de 30 años dijimos que era causa del informe de Rockefeller, y fue al revés. Nixon en ese mismo documento ahí dice: deseo que Rockefeller informe e investigue sobre las actividades, bueno, que acusaban a la Iglesia, pero también acusaban a los jóvenes y a la Iglesia, directamente. Después sabemos también toda la persecución que hubo a la juventud de América Latina. Entonces, bueno, esta es parte de lo que les queremos contar en este libro, y que, como les digo, es una labor a seguir. Creo que es una historia importante que teníamos que recuperar. Tal vez hay fallos por la urgencia de hacerlo, pero a veces, a veces más vale que salga en lo que no salga, ¿no? Pero la otra cuestión que también me llamó mucho la atención desde el principio fue que inmediatamente que yo lograba ir conectando, la gente lo hacía con un enorme cariño, con un enorme amor, un recuerdo muy amoroso de estos pastores. Entonces, bueno, yo para no demorarlos más, voy a mostrarles este PowerPoint que, como le digo, me lo hicieron los muchachos del que trabajan conmigo, que además creo que en el libro, porque no firmaron algunas cosas que tenían que firmar, no aparecen ahí, pero los nombres son Juan Sánchez, Estefanía Londoño y Ernesto Fiochetto. Ernesto sí sale porque tuvimos un problema a último minuto no tan a último minuto, pero la persona que estaba trabajando sobre Priroño no conseguía la documentación, y Ernesto se las ingenió porque él es argentino y además sacerdote, joven sacerdote, para conectarse con obispos de Argentina y conectarse con la gente que está llevando la causa del Monseñor Piroño, y conseguimos toda la información sobre Piroño, y se pudo hacer ese capítulo que es tan importante por lo que mencionaba. ¿De dónde lo muevo?
Bueno, este es un mapa que les muestra un poco sobre las distintas diócesis y que más o menos estaban por todo el continente. También lo hizo otra chica del grupo, Andrea Sánchez, recogiendo con la información que teníamos del libro. Bueno, no están en orden. Monseñor Gerardo Valencia, lo que se recogieron fueron frases de ellos, o esto es parte de una poesía de Monseñor Valenciacano, que trabajó en Buenaventura, de los negros, pero también tuvo una participación destacada en el CELAM, porque él dirigió el departamento de misiones. Y entonces él, antes de estar trabajando con los afros en Buenaventura, había estado trabajando con los indígenas y había descubierto la importancia de los apoyos de los antropólogos. Y eso para ellos fue importante. En esa reunión incluso sé que para Monseñor Samuel Ruiz había sido muy importante la participación en las discusiones de Melgar, y ese encuentro con la antropología. Bueno, Monseñor, esto como pueden leerlo ahí, yo creo que si Cristo murió joven y tan mal, no fue solamente por la culpa de los fariseos, sino por algo más, por mucho más, por un mundo que había que restaurar. Y el autor fue Michael La Rosa. Él es un historiador norteamericano, pero que ha trabajado mucho en Colombia y que además había hecho su trabajo sobre Monseñor Gerardo y tenía la documentación, porque el otro drama que tenemos con todo esto es que la documentación se nos está desapareciendo. Por eso también otro proyecto que nosotros hemos impulsado mucho es un archivo digital de los movimientos de liberación de América Latina. Si no lo hacemos ahora, esto va a desaparecer. Y son voces que nunca más vamos a tener, como no tenemos de muchas historias de América Latina. Bueno, Monseñor Manuel Larraín, que fue también de Chile, fue presidente del CELAM. Lamentablemente él muere unos meses antes, no un año, tal vez antes de la reunión del CELAM, en un accidente extrañísimo en la ruta en Chile. Se le atraviesa una carreta y se sabe que inmediatamente un propietario de un fundo, como dicen en Chile, un terrateniente, festejó con whisky la muerte de este pastor. ¿El cristianismo es social o no es cristiano? Fue un gran amigo además de San Alberto Hurtado, fueron compañeros de estudio, hicieron la facultad de Derecho juntos y después entraron al sacerdocio. Bueno, don Elder, figura entrañable. El autor fue Eduardo Horner, uno de nuestros viejos y queridos amigos, colegas. Cuando doy una limosna a un pobre me llaman santo. Cuando pregunto por qué es pobre, me llaman comunista. Y don Elder, como saben, jugó también junto con don Manuel, un papel determinante en la formación del CELAM. Don Monseñor Juan Landázuri Riquets, saber escuchar desde Lima, arzobispo de Lima. Saber escuchar al mundo porque en él, en los hombres y en los acontecimientos, pese a las fallas humanas, está el Señor Jesús. Saber estar significa comprometerse en los esfuerzos de emancipación, en las luchas de nuestros hermanos, identificarse con los pobres de este continente, liberarse de las equívocas ataduras temporales del peso de un prestigio ambiguo. Y eso fue parte de su discurso en la conferencia. El capítulo lo hizo Rolando Iberico Ruiz, que es un historiador, teólogo de la Universidad Católica en el Perú. Monseñor Eduardo Piroño,
bueno, ya me referí a él. Hay momentos especiales en la historia que van marcados con el sello providencial de la salvación. Este hoy de América Latina es uno de ellos. Y el autor, como dije antes, era Ernesto Fioqueto del equipo de la universidad. Monseñor Alberto Pascual Devoto, yo siempre estaré contigo. Pues la autora fue la priora de la Congregación de las Hermanas Dominicas, una historiadora, Cintia Folca, y Monseñor Alberto Devoto de la diócesis de Goya, también murió en uno de esos accidentes no investigados en estos años atroces de las dictaduras. Monseñor Tulio Botero Salazar, era el arzobispo de Medellín. En su momento el autor fue Carlos Ángel Arboleda, un profesor de la Universidad Pontificia Católica de Medellín. Y aparte de que él era el anfitrión de la reunión, lo que fue interesante fue que él aprobó la intercomunión, porque en Medellín participaron varios pastores protestantes y autorizaron la intercomunión, algo que ahora están discutiendo en Alemania, ¿no?, sobre la intercomunión. Y él, es decir, creo que una de las grandes preocupaciones que tenían era justamente que la iglesia debía renovarse tremendamente, y eso es preciso montar a la iglesia en Chet cuando anda buey en muchas cuestiones. Pues todavía puede ser real. Fernando Gómez dos Santos, sin violencia y sin miedo. Don Fernando fue quien organizó la Pastoral de la Tierra y el movimiento de los sin tierra. Fue el inicio de todo el movimiento de Brasil de los sin tierra. Y lo trabajaron dos investigadores, también Yanira Sodré, vinculada con Seila, y Antonio César Caldas Piñeiro, de la Universidad de Goiás. Monseñor José Damer, bueno, él además fue de Seila, participó en Seila, eso no sé si sabías tú, pero porque fue muy al principio, yo no, es decir, al comienzo él apoyó mucho Seila porque él era historiador. Lo mismo que don Sergio, creo que don Sergio también. Monseñor Damer, bueno, las lamentaciones de los que sufren no me dejan tranquilo. Ese se comprometió siendo un hombre de la élite limeña, logró hacer un trabajo increíble con el campesinado peruano. Y el autor fue otro joven investigador, Juan Miguel Espinosa Portocarrero, de la Católica de Perú. Monseñor Marcelo Mendiará, pues yo redacté el artículo con insumos de una investigación que hizo Jesús Albiza, de la diócesis de Salto. Él es el obispo que les decía que estuvo 12 años en el exilio. ¿Qué sabe el que no ha sufrido? O sea, refiriéndose a la situación, vivió mucho y además vivió en los barrios periféricos de Buenos Aires, sí, profundamente comprometido, de la diócesis de Salto, Uruguay. Monseñor Raúl Silva Enríquez, de Chile, seguramente le recuerdan por ser él quien llevó adelante, fundó la Vicaría de la Solidaridad en la época de la dictadura, que tuvo un papel determinante para salvar muchas vidas en Chile. Quiero que en mi país todos vivan con dignidad. La lucha contra la miseria es una tarea de la cual nadie puede sentirse excluido. Quiero que en Chile no haya más miseria para los pobres, que cada niño tenga una escuela donde estudiar, que los enfermos puedan acceder fácilmente a la salud. Y los autores fueron Christian Parker, también es un sociólogo de la religión muy connotado, y con un joven investigador, José Pérez. Es decir, estamos tratando de que
los jóvenes empiezan a trabajar de la Universidad de Santiago de Chile. Monseñor Proaño, otra figura muy reconocida. La autora del hoja fue Nidia Robo, que fue su secretaria. Es una economista de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador. Y bueno, la frase que se escogió fue un indio vale más que la catedral. Y la gran preocupación que él tuvo por el pueblo indio y realmente yo creo que el desarrollo de la CONAIE, que es la organización movimiento indígena de Ecuador, no hubiera sido posible sin el trabajo de Monseñor Proaño. Monseñor Marcos Magrat, obispo de Panamá. Para vivir como hombre es imprescindible pensar, para vivir como cristiano es indispensable pensar la fe. Para nosotros no basta que la fe se esté pensando en Roma o en París o en Múnich, es preciso que la pensemos aquí. El autor fue Peter Casarella de la Universidad de Notre Dame. Monseñor Sergio Méndez, que yo creo que ustedes ya hablaron, o sea, el autor fue Bernardo Barranco Villarán, que también lo conocen. La palabra de Dios es lo más explosivo y revolucionario que hay para la transformación de las personas, de la iglesia y de la sociedad. La iglesia no es una sociedad perfecta, es un pueblo que va peregrinando buscando la verdad, un pueblo sediento de verdad. Los sacerdotes deben cambiar estructuras dentro de la propia iglesia para que luego ésta sea agente del cambio de las estructuras. Monseñor Partelli, el obispo fue arzobispo de Montevideo y obispo de Tacuarembó, y el autor fue Pablo de Avesíes, del sur, también conocido de algunos aquí. Fue un pastor también que marcó mucho todos esos años. Hay una guía evangélica que nos ayuda a ser ecuánimes, estar con los más pobres y más débiles, ponernos en su lugar para poder saber y sentir la angustia de su impotencia solos, sin derechos, sin abogados, inermes e incluso sin voz porque no saben o no los dejan hablar. Monseñor Enrique Angelelli, el mártir Angelelli del que les hablaba, el autor fue Fortunato Malimachi, también vinculado con el grupo de Seila, de la UBA CONICET. Y si uno de los signos mesiánicos de Cristo es el anuncio de la buena nueva a los pobres, pensemos que el pobre caído es símbolo de Cristo crucificado y el pobre al cual se levanta es signo de Cristo resucitado. Sí, él tenía también otra frase que ha sido muy reconocida, con un oído en el Evangelio y el otro en los pobres. Fue una figura también, es decir, un gran luchador por los derechos humanos, y fue justamente cuando él llevaba un material de derechos humanos que hacen como que fue un accidente y atropellan la camioneta y desaparece el material. Bueno, nuestro querido Monseñor Samuel Ruiz, que el autor fue Carlos Turner. Él había hecho un trabajo sobre, yo había intentado otras cosas, había hecho ya un trabajo sobre el valor que tenía el trabajo de Carlos, era que había hecho entrevistas con Monseñor y bueno, nos daba la voz directa de él mismo. Éramos evangelizados por los pobres, más que ir a evangelizarlos nosotros a ellos. Monseñor Ramón Bogarín, que es de Paraguay, la autora fue Diana Durán de la Universidad Católica de la Asunción, y quien trabajó mucho con los campesinos, también llegó a hacer una cooperativa y un trabajo con los campesinos muy importante, pero también trabajó mucho con el laicado. De hecho, cuando él dirigía el departamento de laicos, ya pidió a un asesor de la JEC latinoamericana, a Uberfin Monzón, un sacerdote del clero uruguayo, que fuera y fue detenido. Porque otra cosa que todavía no se ha divulgado mucho, o sea que
es que también, así como existió un plan Cóndor, existió un plan Banzer, específicamente contra los miembros de la Iglesia. Bueno, Monseñor Bogarín, el campesino ayudado se ayuda a sí mismo y a sus semejantes, y unido a otros ayuda a su comunidad. El movimiento atrae nuevas iniciativas que se multiplican en cadena. Y Monseñor Patrick Flores, que les mencionaba, en hispano, o sea, y en realidad la inclusión de ella fue una solicitud de los muchachos de FAYU, finalmente hispanos en los Estados Unidos. Este fue nuestro primer obispo hispano, y el que lo escribió también fue un obispo emérito ya, también antiguo miembro de CEILA, el querido Ricardo Ramírez, Monseñor Ramírez, de la diócesis de Las Cruces. Y ya está. Ahora, ¿qué quiere decir eso de nos identificamos con los pobres y oprimidos? ¿Qué significa ser también nuestras esperanzas y las ansiedades de todas las personas? Significa, ante todo, que todos nosotros, como Iglesia, debemos estar dispuestos a influir en los valores y las instituciones de nuestro tiempo, las que a menudo tienden a esclavizarnos. Y ahí termino. A mí todavía me quedaba más. Yo pensaba que... Bueno, Monseñor Lorscheider, que el autor fue Ricardo Cuitiño, y quien le tocó un periodo muy fuerte en ser presidente de la CNBB, de la Conferencia de Obispos Brasileros, cuando era la época de la dictadura, y le justamente tener un papel determinante en ese proceso. Otro obispo brasilero que marcó muchísimo, pues, es Monseñor José María Pires. Pues es un detalle que no es detalle, es decir, y es que ahí en la foto él no sale como es, porque él era afro, vivía en afro, pero ahí parece blanco. Bueno, no sé por qué, si yo no hubiera puesto esa foto, como les dije, pero bueno, fue una de las que, el autor fue el profesor, el doctor Mauro Pasos, también de CEILA Brasil, y Monseñor pide un trabajo enorme también con la comunidad afro-brasileña, y fue muy lúcida hasta hace muy poco, vivió hasta hace muy poquito tiempo. La palabra de Dios es la luz que permite leer e interpretar correctamente los acontecimientos. Bueno, ahí sí, los artistas del... Bueno, ese es el trabajo, como les decía, es un trabajo realmente en equipo, y que quisiéramos que se continuara de muchas maneras. Hay un interés en el CELAM para que sigamos desarrollando, para que, yo creo que estamos en un momento en que es importante recuperar todas esas historias, yo creo que de la segunda mitad del siglo XX, que, es decir, todas las discusiones que tuvimos en el seminario de esta semana, pero yo vengo ya como de 6, 7 seminarios, y es un poco la misma de cual cuestión, o sea, esta gran preocupación. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Yo creo que coincidimos todos en que verdaderamente valió la pena esta espera, esta venida a través de la lluvia, y quiero también comentar que entenderemos perfectamente si alguno se tiene que ir por el tiempo calculado, tanto de ponentes como de asistentes, pero sin más preámbulo pasamos. Hemos escogido, como les decía, un especialista en cuestiones pastorales y un especialista en cuestiones históricas. Le doy la palabra a Jaime Lainez. No, estábamos presentando. Muchas gracias. Bueno, Ana María, primero muchas gracias
por la invitación, gracias por la compilación, por tu trabajo. No te conocía y es un honor estar aquí y una alegría que me haya tocado compartir esto. Quiero yo compartirles algunas reflexiones que me suscitó la lectura, todavía la lectura muy incipiente del libro, ¿no? Yo no lo leí tanto como tú, ¿verdad? Pero lo leí en partes donde de repente se me antojaba más ir, ¿no? Que así se puede leer, es lo bueno también, ¿no? Y bueno, pues como decías tú, pues es el comienzo de una reflexión, ¿no? Y me suscitó desde mi presente mexicano y latinoamericano, eclesial y social, me suscitó lo que me suscitó irme al pasado y preguntarme si esto tiene futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues como meditaciones de la lectura. Lo primero, sí coincido con Monseñor Espinosa, el secretario del CELAM, que dice, bueno, es una obra histórica, pero dice, yo la veo como una obra teológica. Y sí, efectivamente. Creo que es un muy rico ejercicio de teología narrativa, ¿verdad? Encontraremos aquí historias, son historias contadas y para contar, ¿no? Para narrar. Y me parece muy importante porque, pues es eso, es la historia como acontecimiento, diríamos nosotros como kairos, ¿no? Historia que nos revela algo que es importante, que es relevante. Y como historia importante nos convoca, nos llama, en fin, son historias de vida y son vidas significativas de lo que fue una historia. Y me parece que eso es su valor importante, ¿no? Ahora fíjate, es historia y es teología, pero entonces es teología de una práctica, y entonces es teología práctica, ¿no? Teología pastoral dirían otros, ¿no? Dices tú, no, dices Ana María que más que los discursos son las trayectorias, ¿no? Pero efectivamente me parece muy importante porque si no hubiera habido trayectorias no hubiera habido discursos, ¿no? Y eso es lo que me parece muy importante y muy valioso y muy rico. Sí, son las trayectorias, pero eso nos posibilita entrever lo que luego, no luego, sino que esas trayectorias que suscitaron como discurso, ¿no? Y que estaba detrás de esos discursos que no eran menos discursos vacíos, ¿no? Sino de vida. Bueno, y luego dije también, bueno, gracias por este libro porque pues son historias de un sujeto que me parece importante, un sujeto clave en nuestra iglesia, que son los obispos, ¿no? Porque son historias de liderazgo, de liderazgo de una institución que pretende ser seguidora de alguien que fue un líder comunitario, ¿no? Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, líder de un movimiento organizativo y organizado y que luego se fue organizando de muy diversas maneras, unas más fieles, otras menos a él, ¿no? Entonces me parece importante que recoja historias de liderazgos que intentaron ser lo más fiel posibles a ese liderazgo original, ¿no? Bueno, de esa lectura así salteada que hice, en ratos en el metrobús, en ratos en el metro y así, ¿no? Y en ratos con un café, lo que se pudo leer, me parece que lo valioso es que cómo recupera las historias de obispos, que por increíble y simple que parezca, lo primero que resalta es que fueron gente. Fueron personas. Es increíble, ¿no? Obispos que son gente, sí, ¿no? Es decir, que antepusieron su ser, su ser, su identidad, su definición era su ser.
y luego vamos, ser creyentes primero y después obispos. O sea, antepusieron su ser pues a su rol, a su función. Y eso me parece que fue muy importante. Porque dices tú en la introducción que junto con este criterio metodológico de elegir a quienes estuvieron en el Concilio Vaticano, en Medellín, y que firmaron el pacto de las catacumbas, dice, se trató de recoger la memoria entrañable y amorosa que estos pastores dejaron en su feligresía y con ciudadanía. Fíjate, memoria entrañable y amorosa. O sea, obispos que tienen entrañas y que son amorosos. También existen, ¿no? Y que dejaron esa huella entonces en su feligresía, en los creyentes, y en su conciudadanía, aunque no fueran tan creyentes, ¿no? Entonces me parece muy importante eso. Es decir, la validez de hablar de teología, otra vez, desde la experiencia, ¿no? La experiencia que genera fe, ¿no? Y seguimiento. Bueno, me parece entonces que esto es muy importante porque fueron pastores que hicieron real y experiencial aquella frase que desde la angustia de la responsabilidad de tener que dar respuesta, decía San Agustín, o dijo San Agustín, ¿no? Cito la frase completa, que se suele citar solo la segunda parte, ¿no? Dice, donde me aterra lo que soy para ustedes, le aterraba ser obispo, allí me consuela lo que soy con ustedes. Para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano. Entonces son obispos que primero fueron cristianos y después obispos. Y si no hubieran sido cristianos, no hubieran sido los obispos que fueron, ¿no? Entonces me parece eso como pues teología pura, ¿no? O sea, desde la experiencia de fe, ¿no? Por eso, de las historias que leí, varias de ellas, cómo son obispos que se insertan, que viven sencillos, que dejan la ostentosidad de palacios, ostentosidad de liturgia, y desde ahí cambian sus métodos pastorales, ¿no? Que se insertan, que se van a vivir lo más insertos posible con sus gentes, con sus pueblos, con sus comunidades, ¿no? Y lo hacen no por pose, no por quedar bien con nadie, sino como necesidad de su fe encarnada. Eso también por cuestión teológica, ¿no? Porque su forma de vida lo vieron ellos como, lo vieron y lo vivieron ellos como lugar teológico, ¿no? La forma en que vivieron, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me parece que, pues este libro, no, si lo leen, digo, varios de ellos cómo cambiaron su forma de vida. Hicieron real lo que firmaron en el pacto de las catacumbas, ¿no? Bueno, por eso, frente a estos seres humanos y humanizadores, por eso el desafío que tenemos hoy es que, pues que tantos funcionarios religiosos, lo primero que pierden es esa humanidad, justo. Que por defender la institución, la ortodoxia, si bien va, que sea ortodoxia, ¿verdad? Por defender más bien la prestancia del poder vinculado con el poder secular, pues justo pierden su humanidad, ¿no? Por eso, digo, no en balde hoy el grito de Francisco Papa que dice, ¿cómo desearía una iglesia pobre y para los pobres? ¿No? Si lo está deseando es porque ve que ya no existe, o no existe, o mayoritariamente no existe, ¿no? Y bueno, como me parece interesante que varios estudios que hay que revelan la cercanía de de este documento, de los primeros de él, de Evangelii Gaudium,
con Medellín, justo, ¿no? La cercanía metodológica y de contenidos. Entonces, bueno, me parece que estos obispos, justo, es el primer testimonio que nos dan, ¿no? Entonces, como liderazgos, digo, con entraña y amorosidad, como sus constituyentes humanos básicos, entonces fueron personas, además, con una gran, diríamos hoy, una gran inteligencia sentiente. O sea, eran inteligentes, muy inteligentes, pero de inteligencia, racionalidad, pero también del corazón. Entonces, desde ahí, me parece que todos ellos fueron fieles a las dos claves que luego recogerá en teoría, la práctica, recogerá la teoría, teóricamente, la filosofía y la teología de la liberación latinoamericana. Estas dos claves, entre otras, pero estas dos como las fundamentales. La opción por los pobres y la práctica transformadora como praxis. Opción por los pobres, así, sin preferencial, la opción por los pobres y la práctica transformadora, ¿no? Y bueno, y por eso me gusta el criterio metodológico del libro, es decir, el criterio metodológico es Vaticano II, Medellín y el pacto. Ahí están las dos claves, ¿no? Entonces digo que esas dos claves, me parece que todos ellos, ve uno cómo fueron capaces de asumirla, esa inteligencia y esa sensibilidad a los signos de su tiempo, ¿no? Pudieron ver los signos de su tiempo, y fueron gente que acompañó, fueron personas, fueron obispos que acompañaron al espíritu, con mayúscula, ese espíritu que estaba inspirando en muchísimos y muchísimas personas, que cita aquí, digo, laicos, laicas, movimientos, organizaciones, campesinos, indígenas, comunidades de base, etcétera. Toda esa práctica que dice aquí, gente que ayudó entonces a ese espíritu a quebrar los moldes epistémicos de la modernidad europea, ¿no? Es decir, que junto con sus pueblos, con sus iglesias, buscaron nuevos paradigmas, otros lentes que no fueran prestados para ver la realidad latinoamericana, ¿no? Porque se dieron cuenta que ya con los lentes de la modernidad europea ya no era posible hacerlo, ¿no? Entonces, creo que fueron obispos que tuvieron la humildad, sí, también hay obispos humildes, ¿no?, de ponerse esos lentes. Y entonces se ponen los lentes del Evangelio y entonces empiezan a caminar con su gente, ¿no? Son obispos, entonces son obispos, porque son de entraña, entonces son obispos samaritanos. Todos vieron la realidad desde los pobres, ¿no?, con diversos rostros, no con todos los rostros actuales, ¿no?, pero sí con los rostros en su momento de los pobres, desde las víctimas de la cuneta de la historia de sus pueblos. Desde ahí veían y vieron la realidad, cómo juzgaban esa realidad proféticamente y entonces actuaron por su transformación, ¿no? Aquello que, pues que Ignacio Yacuría, también mártir, John Sobrino, tematizaron con esa expresión tan bella de vivir la fe como, primero, hacerse cargo, es decir, de ver y con honestidad la realidad real, no la realidad del sistema. Y fueron obispos que se hicieron cargo de ver la realidad real, ¿no?, y así la anunciaban y la denunciaban. Fueron obispos entonces que cargaron con compasión la realidad de sus pueblos, junto con sus pueblos, o sea, eran obispos con ética, ¿no?, y se encargaron de esa realidad, o sea, tantos proyectos pastorales que generaron para encargarse de esa realidad. En fin, en ese sentido me parece que fueron capaces de quebrar pues esa visión europeizante, y cómo ver la fe, captar la fe desde el pueblo
creyente y empobrecido, decían, ¿no? Mientras en Europa, pues sí, estaba la increencia, la apostasía de las masas, la secularización, la descristianización. Ellos decían, no, América Latina es un pueblo creyente, pero pobre, pobre como empobrecido, como injusticiado, ¿no? Y fueron capaces de aportar algo a esas sociedades que tú las señalas ahí al final, aletargadas por la religión, o sea, nominalmente cristianas y católicas, pero pavorosamente inhumanas, ¿no? En fin, en el presente, el grito de Francisco hoy otra vez: quiero una iglesia en salida, ¿no? Y si dice que quiere una iglesia en salida es porque no está afuera, ¿no? Descentrada hacia afuera, hacia la realidad, ¿no? Pues esta iglesia que lideraron estos obispos no necesitaba salir porque ya estaba allá, ¿no? Mira, por ahí citas el documento de Medellín, en el número 1 dice, el mensaje de ellos dice: nuestra palabra de pastores quiere ser signo de compromiso. Y como hombres latinoamericanos, porque se sentían y se sabían latinoamericanos, compartimos la historia de nuestro pueblo. Dice, el pasado nos configura definitivamente como seres latinoamericanos. El presente nos pone en una coyuntura decisiva y el futuro nos exige una tarea creadora en el proceso de desarrollo. Entonces, hombres, seres latinoamericanos comprometidos. Y una iglesia que estaba ahí afuera, no sin decirlo. Me suscita para mi presente hoy, bueno, pues eso, la preocupación que tiene el Papa, ¿no? De una iglesia, de nuevo, egocentrada, no preocupada por los signos de los tiempos, sino de las posibilidades de su influencia de poder, ¿no? Bueno, pues eso me parece a mí que hasta aquí reflexiones que me ha generado el libro. Y decía, bueno, además de ser una interesante, bella y profunda lectura, digo, pues pensaba yo, sería bueno que se pusiera por lo menos en las bibliotecas de los seminarios y de las facultades de teología actuales, ¿no? Como para que desde esta teología narrativa los muchachos, las muchachas estudiantes de teología pues vieran lo que fue una teología pastoral, una eclesiología, una neumatología de esta época, ¿no? Que fue el paradigma de una iglesia evangélica, ¿no? Tuve la curiosidad doy clases en algunos jóvenes seminaristas, tuve la curiosidad de ponerles algunos nombres a ver si les sonaban. La mayoría no los conocen, ¿no? Ni de nombre siquiera, ¿no? Bueno, pues eso podría ser un uso útil del libro, ¿verdad? Y luego pensé también que a lo mejor este libro, o libros como este y otros que se escriban, que dices, faltan personajes aquí, ¿no? Me acuerdo que Gabriel García Márquez, por ahí en 1986, en un discurso, en una reunión cumbre, proponía que se hiciera algo así como el compromiso, dice, de concebir y fabricar un arca de la memoria, capaz de sobrevivir al diluvio atómico. Decía, una botella de náufragos siderales arrojada a los océanos del tiempo, para que la nueva humanidad entonces sepa por nosotros lo que no han de contar las cucarachas que nos sobrevivirán. Que aquí sí existió un mundo donde prevaleció el sufrimiento y la injusticia, pero donde conocimos el amor y donde fuimos capaces de imaginar la felicidad. Y se me ocurrió así como la analogía de que decir, a ver si de manera similar algún día se fabricara una botella eclesial sideral, ¿no? Pues algunos libros como este, como que serían dignos de estar ahí, para contar a esa nueva humanidad, que a pesar de su incredibilidad, sí hubo y puede volver a haber una invención llamada iglesia, que se preocupó y actuó por la justicia y la compasión hacia los pobres y las excluidas y excluidos.
de esta civilización de barbarie capitalista y neoliberal. Si la hubo, si la existió y puede volver a existir. No lo sabemos, ¿no? Bueno, dices en el párrafo final, Ana María, que el libro no fue escrito para generar añorancia ni nostalgia. Pues a mí sí me las generó, ¿no? Entonces sí me pasó eso que dices que no debe pasar en el libro. Me generó nostalgia, nostalgia como tristeza del lugar perdido, algo así, ¿no? Añoranza, como recuerdo melancólico de utopías pasadas. Pero yo personalmente creo que sí hay que soportar la añoranza, sí hay que tenerla y soportarla. Y la melancolía y soportarla y mantenerlas para tenerlas desde la memoria. O sea, no mero recuerdo, sino la memoria como raíz profunda de la propia existencia, donde radica lo inolvidable como encantador, que dice alguien, ¿no? Y para desde ahí se pueda recrear el futuro, porque sin esta memoria no hay futuro, me parece. Le oí un día una conferencia muy bonita a Octavio Mondragón, el biblista, el pasionista. Decía, reflexionando sobre la memoria, que para nosotros los occidentales el futuro está así viendo para allá. Y él decía, no, el futuro está a las espaldas. Y de frente, de cara, y tiene uno que caminar de espaldas hacia el futuro, pero de frente, de cara, dice, está la promesa. Dice, y si olvidas la promesa, no hay futuro posible. Entonces la memoria como promesa, creo que es lo que estos señores nos dejaron. Y aunque están en el pasado, son la promesa de futuro. Y si no les hacemos caso, no habrá futuro, creo yo. Por eso, desde esa nostalgia y tristeza y memoria y todo eso, yo creo que hay que concluir contigo en el libro, con la invitación que haces, dice, a reavivar el espíritu de estos obispos. El espíritu lo pones con mayúscula, el espíritu de estos obispos, como un abrazo a nuestro presente, así con todo lo cochino que está, pero abrazo a nuestro presente y a nuestra historia, para que nos lance esperanzados al futuro, primero humano y segundo eclesial. Y gracias por eso. Pasamos entonces a la apreciación histórica. Muy bien, siempre es complicado este ejercicio de la presentación del libro, porque como se dice hoy en día, hay que tener mucho cuidado con los spoilers. Hay que generar un gusto hacia la voluntad de leer y revelar algunos de los secretos, pero no todos. Esta obra de casi 550 páginas ofrece una doble visión histórica. Primero, la voluntad de la biografía, que es una biografía doble, porque a la vez se pretende, y fue bien logrado, porque es de esos pocos libros conmemorativos que sí salen el año en el cual tenía que ser, ¿sí? Pasa raras veces, ¿sí? Entonces está el Celam presente, está Medellín presente, pero también están los personajes, ¿sí? Entonces es una obra que se puede leer de corrido, o como lo decía Jaime, puede leerse como un diccionario biográfico, ¿sí? Pero hay otro nivel de lectura, y el otro nivel de lectura es el de los sociólogos, historiadores, cientistas sociales, quienes escribieron, porque aquí también está un doble reto. El reto primero de tratar al sujeto con una distancia que permita crítica, y también el reto de escribir cuando yo conocí y cuando yo admiré a este obispo, ¿sí?
Y aquí es bien interesante porque uno aprende a la vez sobre el obispo y a la vez sobre el autor. ¿Sí? Y hay este doble juego. Yo creo que para quien ha de haber sido más fácil el ejercicio historiográfico, ha de haber sido para el sacerdote profesor de la Universidad de Florida. ¿Sí? Para un Malimachi, para una Videgaín, para un Barranco, ha de ser más complicado, porque admiras esos personajes, ¿sí? Los conoces, viviste con ellos, ¿no? El índice para mí no le hace honor al libro, porque cada autor puso en el título algo de su visión de los personajes, ¿sí? Por ejemplo, en la biografía que hace Ana María, cita esta idea de que es una imagen muy bonita, ¿no? Esta imagen de que Dios nos ha dado lana, ¿sí? Para tejer, ¿sí? Y es bonito, ¿no? Porque estamos acostumbrados a los limones, pero no. También podemos ir construyendo. Sí, cada autor puso en el título de su artículo algo que le llamó sobre este personaje, ¿no? Algo que en la presentación que nos compartió ahorita Ana María se ve algo similar, ¿sí? Cómo las voces y la selección de la voz es una construcción de narrativa, ¿sí? Y cómo a través de este ejercicio nos acercamos a un pasado presente, ¿sí? Este libro es fruto y semilla, nos dice Ana María, ¿sí? Es fruto porque es un trabajo de memoria, un trabajo de recordar, y a veces nos olvidamos que la historia es emotiva y este libro nos los hace recordar. Es semilla porque es una invitación a rescatar, ¿sí? Hoy esta obra nos presenta a los obispos, pero esta obra también nos invita a rescatar lo que hicieron los religiosos, lo que hicieron las religiosas, lo que hizo el pueblo, ¿sí? Y es una invitación para escribir más historia, ¿sí? Y en este sentido me parece extraordinario que el INDOSOC justamente ayude a la divulgación de esas obras, ¿sí? Sobre todo porque para nosotros que llegamos a esos teólogos, a esos pastores, y que no tuvimos la suerte de conocerlos, a través de esos historiadores quienes sí los conocieron, podemos escuchar esas voces que nos hablan tanto, ¿sí? Ana María empieza el texto con Francisco y lo cierra con Francisco, porque la actualidad de lo que se vivió es presente, ¿sí? Lo que ahorita decía Jaime, ¿no? Nuestro cochino presente, ¿no? Y es extraordinario porque se hace justicia también a esos obispos, ¿sí? Yo no doy clases a seminaristas, doy clases a adolescentes, entonces me puse a ver qué tanto Wikipedia rescataba a esos personajes, ¿sí? En el caso de algunos obispos hay 20 páginas que podríamos imprimir de la Wikipedia por cada artículo, ¿sí? En particular el caso de los más conocidos, ¿no? Un Samuel Ruiz, un Méndez Arceo, ¿no? Pero hay algunos obispos que tienen 7 líneas en la Wikipedia. Y aquí tenemos 15 páginas para saber más, para escuchar las voces. Tenemos una diversidad extraordinaria de autores, ¿sí? Ya hemos hablado de Bernardo Barranco, de Fortunato Malimachi, la propia Ana María Videgaín, ¿sí? Tenemos a gente quien tienen una edad similar a los de los personajes, algunos murieron el año pasado, de los que aquí están retratados, y es bien interesante porque tenemos también una diversidad de fuentes y la importancia de resguardar esas fuentes, ¿sí? Algunos de sus artículos se escribieron porque hay fundaciones, otros porque hay archivos, otros porque hay grabaciones, ¿sí? Ahorita cuando Jaime empezó a hablar, puso la grabadora, es interesante esta memoria oral,
¿sí? Que a veces no valoramos, no resguardamos, ¿sí? No es como hoy, ¿no? Que todo casi lo puedes encontrar en YouTube. Es muy difícil encontrar a esos personajes en YouTube, ¿sí? Y entonces este libro nos da esta voz, ¿sí? Algo que es también extraordinario y creo que hay que agradecérselo mucho a Ana María Videgaín, es que es un libro que es muy fácil de leer, se lee y se disfruta muy fácilmente, ¿sí? Y es raro, y hasta tengo celos de esos sociólogos que escriben mucho mejor que los historiadores, ¿no? Es una barbaridad. De los jóvenes, de Juan y de Stephanie, y porque leímos y releímos mucho, mandábamos los documentos a la gente, mira, no, ¿por qué no lo dices así? Stephanie es comunicadora, o sea, primero fue periodista, entonces eso ayudó. Juan escribe maravillosamente bien en inglés y en español, entonces eso fue muy importante, creo que es conveniente reconocer el trabajo de edición que me ayudaron a hacer ellos, y aprendieron y hicieron. Es también, y eso es la diversidad latinoamericana, un ejercicio bilingüe, ¿sí? Tenemos 18 artículos en español, 3 en portugués, ¿sí? Tenemos una invitación y eso es algo extraordinario. Pocos historiadores asumen los límites de su obra. Pocos sociólogos hacen lo mismo, ¿no? Y Ana María Videgaín lo hace, ¿sí? De hecho, hasta me molestaba porque decía, no, hay que decir que eso faltó, pero ella ya lo dice. Y es una invitación a escribir más, ¿no? Falta un Monseñor Romero, faltan los teólogos religiosos, y aquí están las pistas, aquí está la semilla, ¿sí? Y algo extraordinario para ustedes que van a leer esta obra es que Ana María nos presenta un contexto general, ¿sí? Porque a veces es complicado imaginarnos en qué mundo está sucediendo todo esto, ¿sí? Entonces, la obra no empieza con las vidas, obras y palabras, sino que empieza con un contexto general para poder situar y para poder valorar el peso y el atrevimiento de esos obispos, ¿sí? De esos obispos que tocaron a los laicos, hay también, y ojalá hubiera podido ser profundizado más, o ojalá en una versión web se pueda profundizar más también los enormes archivos fotográficos que hay, ¿sí? Porque la verdad es muy valioso poder ver a esos obispos reunidos, y algunos articulistas lo hicieron muy bien, ¿sí? Y esa también es otra memoria extraordinaria, ¿no? Hay una actualidad tremenda del mensaje que aquí tenemos. Jaime ya lo ha resaltado en torno a la actualidad de Medellín. Ana María Videgaín lo dice también porque las preguntas que nos lanzó al inicio de la presentación son preguntas que no forzosamente vamos a entender ni vamos a encontrar contestadas, pero lo que nos vamos a llevar es más preguntas que hacer, ¿sí? Porque esos temas no se han cerrado, son temas que siguen abiertos, son reflexiones que seguimos viviendo, y creo que nos habla tanto como académicos como en nuestro papel de seglares, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir transformando la sociedad? Y a mí lo que me deja consolado es justamente encontrar en esos obispos latinoamericanos algo que a veces no encontramos en Latinoamérica, que es un discurso latinoamericano. Hablamos mucho de la decolonización, hablamos mucho del multiculturalismo, hablamos mucho de la interculturalidad, y aquí la vemos, ¿sí? Tenemos obispos afros, tenemos obispos que han hecho una apuesta real y genuina por el mundo indígena. Hoy en día, seguramente, si encontramos obispos con este talante, se acercarían también a otras realidades, ¿sí? Como estar junto a los LGBT, estar junto a
los migrantes, ¿sí? Y tenemos obispos así, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de estar, tenemos la posibilidad de conocer casas de migrantes, tenemos franciscanos, dominicos, jesuitas que están en la trinchera. Y aquí tenemos una voz, aquí tenemos la posibilidad de conocer y entender. Y como les decía al principio, yo que soy como la quinta o sexta generación de Seila, pues apreciamos mucho esto. Hasta lamentamos no haberlos podido conocer. Pero aquí tenemos a un Fray Tomás, aquí tenemos a un Don Raúl, ¿sí? Gracias, Ana María, por esta obra, y gracias a todos los autores y a tu equipo en Miami, Florida, y a ustedes muy buena lectura. Muchas gracias, Ana María, y estos dos presentadores. No sé, Ana María, seguramente te oí mencionar que algo se te quedó con ganas de decir sabiendo que ellos no habían presentado o algo así. No, lo que pensé fue que yo tal vez me demoré un poco con el PowerPoint y que ustedes no habían hablado. No, está bien, yo creo que ya. Si hay alguna pregunta. Pues daremos, si les parece, oportunidad a 3 preguntas máximo, porque ya estamos sobre el tiempo de todos ustedes, pero pues también quisiéramos hacerlo. Si tienen alguien alguna pregunta que hacer o que pidiera que ampliáramos alguna otra cosa en este sentido. Una observación muy irrelevante posiblemente. Serviría mucho que las fotos que están hasta atrás encabezaran cada uno de los personajes, porque yo solo distingo a 3, digo por mi ignorancia, pero ayudaría mucho. También en el PowerPoint, digo, si hubiera después otra edición, poner la foto del obispo encabezando el artículo. Y no sé, por ejemplo, las fechas de nacimiento y fallecimiento, en el PowerPoint alcancé a ver una de una persona de 25 años, o sí, hice mala cuenta, o sí. Hay un error, sí, que están en 42 sí, en vez de 24. Sí, era 1969 a 1994, dije, no, pues como de 25 años, se le veía más grande al obispo. Es un detalle insignificante, pero nos ayudaría un poquito, y muchísimas gracias por la obra, está magnífica. Bueno, gracias. No, gracias, sí. Le he pedido a, bueno, no sé cómo habrá que más trabajo, seguramente habrá que hacer bastante más trabajo, pero hacer la edición online, porque la obra inmediatamente se agotó con los obispos que fueron a la reunión, los obispos y las personas, y después editaron. Yo creo que ustedes recibieron ya la segunda edición. Y le había pedido a Monseñor Espinosa que lo hagamos online, porque es muy difícil la circulación en toda América Latina, o que se autorice a algunas editoriales amigas o instituciones amigas a reeditarlo en cada país, porque sería mucho más fácil en ese sentido. Y yo creo que lo que también decía, para mí sí era muy importante esto de que llegara a los seminarios y a las escuelas de teología. Y sí, yo siempre tengo un poco de temor porque mi carrera, toda mi formación es como historiadora, no tengo formación, entonces yo siempre me cuido y digo, soy historiadora, pero cuando la presentación en Medellín, tanto el secretario como el presidente, el cardenal Salazar, me dijo, no más, eres teóloga también, entonces yo te titulo. Pero sí, bueno, yo les agradezco mucho y ojalá sí que podamos hacer ese esfuerzo de ponerlo online. Sí, habría mucho material, hay mucho material fotográfico. Gracias, buenas noches. Un material sumamente rico y que es necesario porque conocemos poco de nuestra iglesia, y no se diga a nivel latinoamericano. Ahorita precisamente estoy rascándole a la vida del padre Pedro Velázquez, que fue asesor del CELAM, pero lo que mencionaba Ives, en internet no hay ni siquiera una sola fotografía de Pedro Velázquez,
cuando hay documentos valiosísimos, testimonios valiosísimos, y mucho de lo que hay en lo social hoy, en el 2018, es gracias a estos personajes, hablando de Pedro Velázquez, pero detrás de cada uno de estos 20 obispos hay cientos y cientos de personas o comunidades que son sus discípulos en este caminar. Entonces, pues, gracias por compartir, y a su vez una petición, si nos pudieses compartir tu presentación. Gracias. Pues solo añado un comentario más. Había yo invitado diciendo que esto era la culminación de nuestros simposios sobre Medellín, y así como dijimos que Medellín fue un acontecimiento del espíritu y que aquel simposio que terminó hoy en la mañana pues es un soplito de aquel acontecimiento del espíritu, aquí lo hemos cerrado también verdaderamente con, no cerrado, lo hemos abierto para que sea verdaderamente un despegue de ese acontecimiento del espíritu en México, y lo agradecemos muchísimo, la generosidad de cada uno de los tres, de Ana María, que se ofreció no solo a venir y participar en el simposio, sino también a ofrecernos esta presentación y todas las gestiones necesarias para que llegara el libro a tiempo, y de los dos presentadores que de forma tan espontánea, tan generosa, en tan poquito tiempo, leyeron el trabajo y lo presentaron con dos visiones tan propias y tan enriquecedoras. Para Indosoc, bueno, Jaime ya lo tenemos de maestro y en varias ocasiones, pero así como presentador también es toda una revelación. Y Yves, pues no te vamos a dejar, ya no te vamos a soltar. Muchas gracias por todo esto, y como un regalo de Indosoc por todas las dificultades del día de hoy, para todos aquellos valientes que atravesaron la lluvia para llegar aquí y que se esperaron, vamos a ofrecer el libro al 50% y ya absorberemos a ver de cómo le echaremos agua a los frijoles en Indosoc, pero para que se lo puedan llevar, porque sí, pues está un poquito caro. Entonces le dicen, si alguien ya lo compró, pues le pide uno más, le podemos dar uno más, Daría les dará uno más si compraron uno. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una muy buena noche, un regreso un poco menos accidentado. Nada más. Y Ana María, pues muy buen regreso, estamos encantados de conocer a tus hijas y a tus amigos, y pues de veras es un complemento muy agradable para este fin de simposio. Gracias a todos.